San Vicente Fundación. San Vicente Fundación. Muy buenas tardes. Bienvenidos a las conferencias A Nuestra Salud, un programa con 13 años continuos desarrollados por el Hospital San Vicente Fundación, dedicado a temas de comunidad, con la ayuda de quienes, de nuestros especialistas y además del Centro Comercial San Diego, fiel aliado quien mes a mes nos concede este espacio para que podamos realizar este tipo de actividades. Saludo a las personas que están aquí con nosotros. Tenemos un aforo en el auditorio más o menos de 450 personas. Esto habla muy bien de este tipo de conferencias y los beneficios que recibimos al asistir a ellas. También saludo a las personas que se conectan a través de nuestro canal de YouTube. Igualmente, en esta oportunidad tengo un agradecimiento muy especial y es a la Secretaría de Salud, quien en esta oportunidad nos acompaña en este esfuerzo tan grande por el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades. A ellos muchas gracias. Vamos a entrar en materia. El tema de hoy. Normalmente usamos la palabra bipolar para referirnos a una persona que cambia de estado de ánimo repentinamente, que cambia de genio repentinamente. Pero ¿sabemos qué significa ser bipolar? La idea de hoy es dar más atención a esas señales de alerta que pueden ayudarnos a identificar si nosotros lo padecemos, si nuestros familiares lo padecen o nuestros amigos. Pues bien, el trastorno afectivo bipolar afecta el estado anímico y se presenta la mayoría de las veces en personas entre 15 y 30 años, la mayoría de las veces. Hoy en A Nuestra Salud tenemos la conferencia entonces, cómo se detecta y maneja el paciente afectivo bipolar. Con nuestra experta, la médica psiquiatra Lina María Escobar Gómez, quien nos va a dar esas pautas para identificar esas señales de alerta a las que nosotros les debemos prestar atención. Quiero recordarles que esta conferencia no reemplaza la cita médica o la cita con el especialista. Si requerimos una cita médica, yo les recuerdo, el teléfono en San Vicente Fundación es el 448-2626, opción 1 para Medellín y la opción 2 para Río Negro. Doctora Lina María, comencemos entonces con este importantísimo tema. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Para mí es muy grato como psiquiatra ver tanta gente acá, sobre todo para tocar temas como este que es la salud mental. Hoy vamos a hablar del trastorno bipolar y empecemos diciendo por qué es importante hablar de los trastornos mentales en general. Primero, porque los trastornos mentales, no me estoy refiriendo solo al trastorno afectivo bipolar, sino en general los trastornos mentales lo pueden padecer el 40% de la población, en Colombia específicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que en algún momento de la vida el 40% de la población puede tener un trastorno mental. Aquí me refiero a un trastorno bipolar, a un trastorno depresivo, a un trastorno de ansiedad. Entonces, si tenemos en cuenta esto, es importante educarnos y aprender a detectar los síntomas de estos trastornos para poder buscar ayuda de una forma temprana y así recibir un tratamiento adecuado. Le puede dar a cualquier persona, a cualquier edad podemos empezar a tener un trastorno mental, cualquier raza. Esto no es de blancos, no es de negros, no es de indígenas, a cualquier persona le puede dar, mujeres y hombres por igual, en cualquier grupo social. Esto no es solamente de las personas pobres que viven en la calle, estrato 6, cualquier persona puede sufrir un trastorno mental y es una de las primeras causas de discapacidad en el mundo. Le ponemos mucha atención a las enfermedades cardíacas, porque dan discapacidad, porque me puedo morir, pero no le prestamos atención a los trastornos mentales que también nos llevan muchas veces a incapacidades que nos hacen perder el trabajo, que nos hacen perder nuestra salud, nuestra familia y nuestro bienestar en general.
¿Qué afectan los trastornos mentales? Los trastornos mentales afectan la forma como una persona piensa, siente y se comporta. Si a mí un trastorno me está afectando estas tres componentes, pues va a alterar mi vida y va a alterar mi funcionalidad. Y por eso es tan importante hacerle un tratamiento adecuado para poder vivir bien. Entonces ya empecemos en el tema. ¿Qué es el trastorno bipolar? Como decía ahorita Claudia, pensamos muchas veces en bipolaridad. Él es bipolar porque hoy está contento y mañana está triste. Pero vamos a ver que esto no es ser bipolar. El trastorno bipolar es una enfermedad en donde están alterados por muchas causas los mecanismos que regulan el estado de ánimo. Entonces, todos tenemos emociones, ¿cierto? Si a mí hoy llega alguien aquí y me da 100.000 pesos, ¿yo cómo me voy a poner? Contento, ¿cierto? Me voy a poner contenta, me voy a poner alegre, voy a decir qué rico, no tenía esta platica, puedo comprarme algo y voy a estar feliz, ¿cierto? Pero esta felicidad es una felicidad que yo la voy a tener de forma pasajera, voy a poder llegar a mi casa nuevamente, voy a dormir y mañana igual voy a ir a trabajar y voy a seguir mi vida normal. Si llego a mi casa y resulta que el perro me tumbó el televisor y me lo dañó, ¿cómo voy a estar? Triste, ¿cierto? Triste y aburrida, probablemente no me voy a poder ver la novela, entonces me voy a poner triste, voy a estar aburrida, pero igual, al otro día dormiré, iré a trabajar y seguiré mi vida normal. Y así pasa nuestra vida, ¿cierto? Según las cosas que nos vayan pasando, pues vamos a tener emociones relacionadas con lo que estamos viviendo, pero estas emociones nunca llegan a alterar nuestra funcionalidad, son pasajeras, son autolimitadas y yo sigo funcionando común y corriente. Entonces hablamos de estados de ánimo normales porque estos, como les dije, no alteran mi funcionalidad, son autolimitados y no van a alterar otras funciones ni en mi pensamiento ni en mi comportamiento. Lo que vamos a ver que sí pasa cuando uno tiene un trastorno bipolar. Entonces, en el trastorno bipolar lo que encontramos es que estos estados de ánimo, estos estados afectivos, estas emociones son muy marcadas y terminan alterando la forma como yo me comporto y la forma como actúo frente a todas mis situaciones de la vida. ¿Y por qué se caracterizan específicamente? Porque esta persona puede tener episodios que llamamos episodios depresivos, que más adelante vamos a ver qué es estar deprimido, episodios que llamamos maníacos y otros episodios que llamamos hipomaníacos. Ahorita más adelante vamos a ampliar más sobre esto. ¿A quién le da entonces trastorno bipolar? A cualquier persona. ¿Sí? Esto no es, como les dije al inicio, exclusivamente de, porque él es marihuanero, porque este consume tal cosa, porque no se alimentó bien, no. Los trastornos mentales y específicamente el trastorno bipolar le puede dar a cualquier persona. Es igual en hombres y en mujeres, no es que le dé más a los hombres, como algunas enfermedades que sí pueden ser más específicas de hombres o de mujeres, esta no, le puede dar a cualquier persona y afecta el 2% de la población en Colombia. Esto según el último estudio de salud mental que se hizo en el 2015, el 2% de la población colombiana tiene trastorno afectivo bipolar. ¿Esto qué quiere decir? Que de 100 personas, 2 personas pueden tener trastorno bipolar, o sea que no es algo tampoco común, es frecuente y sobre todo en la región de Antioquia hay zonas específicas donde se ve mucho más frecuente el trastorno bipolar porque los familiares se casan entre sí y eso puede perpetuar aún más la herencia de esta enfermedad. Inicia entre los 15 y los 30 años. Hay enfermedades que empiezan a manifestarse, esto no quiere decir que uno no la tuviera antes, esto quiere decir que uno la tiene, digamos que tiene la predisposición para tenerla, pero que las manifestaciones empiezan a esta edad. No quiere decir que no pueda aparecer antes, no quiere decir que no pueda aparecer después, pero generalmente inicia esta etapa. ¿Y por qué es importante esto? Porque miren, uno entre los 15 y los 30 años, ¿qué está haciendo?
está empezando, está estudiando, está terminando bachillerato o está pensando en entrar a trabajar o en una universidad. Si me afecta una enfermedad de estas y no me hago un tratamiento adecuado, probablemente no voy a poder terminar muchos proyectos de mi vida. Entonces, por eso es que es tan importante detectarla y empezarla a manejar. ¿Después de los 30 años puede aparecer? Sí, pero digamos que ya en edades muy tardías, digamos una persona de 60 años que empiece con síntomas que son parecidas a esta enfermedad, ya uno tiene que pensar en otro tipo de patologías. ¿Por qué se presenta entonces? ¿Por qué a mí me puede dar trastorno afectivo bipolar? Entonces, las causas no son claras. Hay muchos estudios que han tratado de elucidar cuál es la causa para esta enfermedad. No es tan claro, pero lo que sí sabemos es que tiene un factor genético que es muy importante. Es una enfermedad que se puede heredar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un familiar, mi papá o mi mamá tiene trastorno bipolar, pues yo tengo mucho más riesgo de presentarla que una persona que no tenga herencia, ¿sí? Pero no quiere decir que 100% yo la voy a tener, que si mi papá es bipolar ya definitivamente a mí me va a dar la enfermedad, no necesariamente. Voy a tener un riesgo más o menos, si uno de los padres es bipolar, más o menos de un 25%. Si los dos padres son bipolares, yo podría tener un riesgo que se aumenta hasta más o menos un 70-80%. Pero vuelvo y le repito, aunque hay un factor genético importante, no quiere decir que la heredabilidad sea del 100%. Hay otros factores, ¿cierto? Hay factores ambientales, hablamos de que hay alteraciones a nivel del cerebro de ciertos neurotransmisores, pero digamos que estos factores ambientales son mucho más precipitantes de la enfermedad. Si yo tengo el riesgo de tener la enfermedad y empiezo a los 15, 16 años a consumir sustancias, probablemente la enfermedad se va a manifestar muchísimo más rápido porque ya tengo una predisposición de base. Ahora sí, empecemos cómo se va a manifestar este trastorno. Entonces, normalmente, como hablamos, todos tenemos un estado de ánimo, ¿cierto? Vamos variando, hoy me pasó algo bueno, me pongo contento, tengo algún problemita, me pongo triste, pero vamos variando dentro de esto y yo igual sigo mi funcionamiento común y corriente. Pero cuando ya hablamos de estos trastornos, hablamos de que yo puedo tener algunos episodios donde mi estado de ánimo se baja tanto y va a durar cierto tiempo, que ya miramos cuánto, que esto puede llevarme a un estado depresivo severo en donde se ve afectada mi funcionalidad y mi vida. Y otros estados de ánimo donde yo me voy a sentir tan alegre y tan contento que esto también lleva a alterar mi funcionalidad. Entonces miren, ¿por qué se llama bipolar? Porque tenemos los dos polos opuestos, episodios depresivos y otros episodios en donde es todo lo contrario a la depresión, que es episodios de exaltación afectiva. Entonces empecemos a hablar qué es la depresión. Generalmente utilizamos el término depresión mal, ¿cierto? A veces se levanta, ay, estoy súper deprimida. Y todos decimos, no tengo la depre hoy, ¿cierto? Y por eso es que también muchas veces la gente cuando ve a otro deprimido le dice, ponga de su parte. Si eso es tan fácil, ayúdese, salga de ahí. Pero ya vamos a ver que no es tan fácil. La depresión es una enfermedad y por lo tanto no depende de nuestra voluntad salir de ahí. Por eso es que requiere un manejo y un tratamiento. Entonces, cuando una persona que tiene trastorno bipolar entra en un episodio depresivo, no solamente es que esté triste. Este solo es uno de los síntomas que se presentan en la depresión. Una persona deprimida va a presentar estado de ánimo triste, generalmente va a tener una pérdida del interés o placer por la mayoría de las actividades. Entonces son personas que dicen, a mí me encantaba oír música y a mí ya no me provoca ni siquiera oír música, ya no quiero hacer ninguna actividad, es que ya no tengo placer por nada. Esto se los pongo en rojo porque son los síntomas principales y cardinales del trastorno depresivo, pero que están acompañados de otros, como pérdida de la energía. La persona dice, yo no siento alientos de nada, no me provoca, no soy capaz ni siquiera de levantarme de la cama. Empiezan a tener alteraciones en el sueño, que pueden ser tanto
insomnio, no dormir absolutamente durante toda la noche a pesar de que se sienten cansados, o tener hipersomnia, que es dormir en exceso. Es todo el día duermen y no les provoca levantarse de la cama. Alteraciones en el apetito, que pueden ser tanto disminución, que generalmente se presentan con esta que es anorexia, o por el contrario, comer en exceso. Aislamiento social, son personas que ya no quieren salir, ya no les provoca estar con sus amigos, no les provoca hablar con la familia, se meten a su cuarto y de ahí no quieren salir ni compartir con absolutamente nadie. Alteraciones en la concentración, entonces si están estudiando, trabajando, dicen es que yo ya no soy capaz, yo ya voy al trabajo y me ponen una tarea y no soy capaz de hacerla porque no me concentro en lo que estoy haciendo. Enlentecimiento, entonces muchas veces manifiestan es que siento como que me moviera más lentamente, como si fuera a hacer algo y me costara hacer ese tipo de actividad. Que tanto es el enlentecimiento es motor como también en el pensamiento, sienten que las ideas van mucho más lentas, como si fueran en cámara lenta. Hay pérdida del deseo sexual, ya no les provoca tener relaciones ni con su pareja, ni con su novio, su esposo. Y esto es lo que muchas veces lleva a uno esto como una bobada, pero por esto parejas se separan, porque el marido dice, debe ser que tiene otra. O el esposo dice debe tener otro. Pensamientos negativos, esos pensamientos negativos ¿en qué consisten? Sentirse menos que los demás, sienten que no valen igual que otras personas, que ellos son inútiles, que no les sirven ni a su familia ni a la sociedad y que si se mueren no le va a hacer falta a nadie. Sentir que es un estorbo. Entonces muchas veces es que yo en este estado yo no le sirvo a nadie, ya no estoy trabajando, ya no puedo hacer nada, es que mejor sería morirme y por eso muchas veces estos pacientes empiezan a tener ideas de muerte porque sienten que no valen nada y que no vale la pena vivir porque no están disfrutando nada. Y esto puede llevar a ideación suicida. Entonces, aproximadamente el 15 al 20% de las personas que tienen un trastorno bipolar cometen suicidio y ese suicidio principalmente lo cometen durante el episodio depresivo y hasta un 40 o un 50% de los pacientes con este trastorno pueden tener intentos de suicidio. Esto es grave, pero lo principal con esto es entender que esto se puede evitar con un tratamiento adecuado. ¿Qué es importante con estos síntomas? Que todos estos síntomas ustedes dirán, ay, yo a veces me he sentido así, yo a veces me he querido morir, yo a veces he tenido pensamientos de que no disfruto nada, pero cuando hablamos de un episodio depresivo, estos síntomas están la mayoría del tiempo y duran más de 15 días. Para yo poder hablar de que tengo una depresión, tengo que tener un tiempo de aproximadamente 15 días o antes si es tan grave que requiere hospitalización para poder hacer el diagnóstico de un episodio depresivo. Y siempre, en general, llegan a alterar el funcionamiento diario. Las personas con depresión no son capaces de seguir una vida normal. Esto les altera el funcionamiento laboral, familiar, social. Por eso hablamos de que una depresión no es solamente estar triste como a veces lo tomamos y por eso no depende solamente de pensar voy a salir, me voy a divertir y se me quitó la depresión. Si se le quita no estaba deprimido. Entonces, nuevamente aquí vemos, recuerdan, les mostré las onditas del estado de ánimo normal que podemos tener todos, pero en la depresión esto es lo que pasa, vamos a tener más de 15 días de sintomatología depresiva grave que nos va a llevar a una alteración en el funcionamiento. Y ahora vamos a hablar de la manía. Cuando uno dice manía, y es un término coloquial también que todos utilizamos, ay, este tiene la manía, entonces de que todo tiene que estar ordenadito, tiene la manía de lavarse las manos todo el tiempo, tiene la manía de comer mucho. Eso no es manía, es un término que está mal utilizado. Ni tampoco manía es estar alegre. Está maníaco porque está contento. No, cuando hablamos de manía, así como cuando hablamos de depresión, también hablamos de episodios donde la persona que tiene un trastorno bipolar va a tener varios síntomas que también llevan, nuevamente como les he repetido toda la charla, a alterar la funcionalidad.
Entonces, se caracteriza porque hay un ánimo elevado, expansivo o irritable. La persona está excesivamente alegre y así lo describen. Yo me siento con una alegría que se desborda, sale fuera de mí, se sienten muy bien. ¿Y esto qué quiere decir? Que normalmente cuando uno habla de enfermedad, habla de sentirse mal, ¿cierto? Entonces, por eso a veces es tan difícil que una persona que tiene un episodio maníaco consulte, porque si yo me estoy sintiendo alegre, feliz, contento, porque me están diciendo que estoy enfermo, si me siento a todo dar, pero ya vamos a ver todo lo que conlleva esto. Hay un aumento excesivo en la energía, la persona siente que puede hacer de todo, siente energía, le pueden poner, puede ir, barrer, trapear, lavar, planchar, se levantan a las 3 de la mañana y hacen actividades físicas hasta las 12 de la noche y pueden seguir, muchas veces porque los acuestan, no ya, por favor déjenos dormir a todos los demás, pero ellos podrían seguir sin ningún problema y no se cansan, que es diferente a la depresión. En la depresión también hay insomnio, pero la persona se siente cansada, en la manía no. En la manía hay una disminución en el sueño, pero por aumento de la energía. Hay un aumento de la autoestima. La persona se siente muy importante, se siente que vale más que cualquier otra persona, se siente que están por encima de los demás y que lo que les pongan encima lo pueden hacer sin ningún problema. Hay una disminución en la necesidad de dormir, como les dije, por el excesivo aumento que hay en la energía. Empiezan a hablar mucho. Muchas veces es hasta difícil callarlos y la familia lo nota, dice, él es súper callado y vemos que desde hace 4 o 8 días viene hablando y habla y son miles de ideas y habla de un tema y habla de otro y no se cansa, que muchas veces hasta es difícil pararlos, uno los va a interrumpir y no se dejan, siguen con su tema. Sienten que los pensamientos van muy rápido y esto tiene que ver también con hablar mucho. Empiezan a sentir que los pensamientos van más rápidos que ellos. Entonces viene una idea, viene otra y por eso también muchas veces se expresa en el lenguaje. Se distraen fácilmente. Una persona en un episodio maníaco, a pesar de que tienen mucha energía y ganas de hacer muchas cosas, empiezan, por ejemplo, a barrer. Y dicen, ay, ¿verdad que yo tenía que ir a hacer una tarea? Entonces se van a hacer la tarea y cuando están haciendo la tarea, ay, ¿verdad que yo iba a llamar a mi mamá? Y van. Entonces empiezan a hacer muchas actividades al mismo tiempo, pero nunca terminan ninguna, precisamente por esta distractibilidad tan marcada. Pueden caer en gastos excesivos. Una persona en un episodio maníaco empieza a gastar, invita a todo el mundo, dicen, bueno, aquí yo los invito a todos a gaseosa y yo pago la de todos, porque no miden consecuencias. Como se sienten más que los demás, muchas veces esto también los lleva a inmiscuirse en muchos proyectos. Empiezan, ay, es que voy a montar una empresa, es que ay, yo creo que yo puedo hacer una empresa de empanadas y me voy a volver rico con eso, pero además de eso también voy a empezar a vender ganado, pero además de eso también mejor voy a vender ese carro que tengo para comprar otra cosa. Y empiezan a meterse en múltiples proyectos que muchas veces, y hemos tenido pacientes que terminan en la ruina, después de ser multimillonarios. ¿Por qué? Por meterse en proyectos inadecuados, por hacer gastos excesivos y terminan en la ruina. Puede haber hipersexualidad. ¿Se acuerdan cuando hablamos de depresión dijimos que había una disminución del deseo sexual? Aquí es lo contrario. Puede haber un aumento en el deseo sexual y esto con las consecuencias que trae. Muchas personas, mujeres, en un episodio maníaco terminan en embarazo, embarazos muchas veces no deseados o contagiándose de enfermedades de transmisión sexual. El consumo de sustancias. Hay personas también, lo mismo que en un episodio maníaco, empiezan a consumir. Nunca tomaban trago, les da por empezar a tomar trago, a consumir cocaína o a consumir otras sustancias porque no miden riesgos. Y pueden llegar, en casos severos, lo mismo que también puede pasar en la depresión, a tener ideas delirantes y alucinaciones, que son lo que nosotros llamamos síntomas psicóticos. Las ideas delirantes es tener ideas que no son reales, pero que el paciente está convencido de que eso es real, y a pesar de que las demás personas le dicen, eso no es cierto, él está convencido de esa idea. Entonces, en los episodios maníacos generalmente tienen que ver con ideas grandiosas, como por ejemplo creer que ellos son un enviado de Dios y que Dios los mandó al mundo porque tienen una misión de evangelizar a todo el pueblo. Entonces empiezan a irse por pueblos, se van de la casa porque es que Dios me dio el mensaje a mí que yo me tenía que ir a evangelizar
y ellos están convencidos de eso y pueden tener alucinaciones, que estas alucinaciones generalmente son alucinaciones auditivas en donde pueden escuchar voces. Esas alucinaciones la gente siempre asocia alucinar con esquizofrenia. Las alucinaciones no solamente se presentan en esquizofrenia, también se pueden presentar en episodios severos, tanto depresivos como en un episodio de manía dentro del trastorno bipolar. ¿Qué pasa con estos síntomas? Todos estos síntomas que les mencioné, para poder hacer el diagnóstico de una manía, deben durar más de una semana. Están presentes también la mayor parte del día y terminan alterando la funcionalidad. Y como les dije, en estos casos de manía puede haber sintomatología psicótica. Entonces volvemos al cuadrito, hablamos de un estado de ánimo normal y en el episodio maníaco esto es lo que pasa. Es un estado excesivo de alegría con todos los otros síntomas que les mencioné y que duran más de una semana. Pero yo les hablé ahorita de hipomanía. ¿Qué les suena hipo? Exactamente, entonces cuando hablamos de hipomanía es que algunas personas pueden presentar estos episodios también dentro del trastorno bipolar y es como si fuera una manía más suavecita. Esto no quiere decir que porque sea una manía más suavecita entonces no hay problema. Son los mismos síntomas que hablamos en manía, ¿sí? Que duran por lo menos 4 días, pero que no producen una alteración tan marcada en la funcionalidad. Entonces, aquí los pacientes sí se sienten muy bien porque empiezan a sentirse activos, le ponen una tarea que normalmente uno se demoraría una semana y la hacen en una noche, se sienten súper productivos, se sienten que pueden hacer de todo, pero el problema no es ese, porque uno dice, bueno, chévere, me siento alegre, me siento contento y estoy súper productivo. ¿Cuál es el problema? El problema es que eso no se queda estable y no se queda ahí. La mayoría de personas cuando están en un episodio hipomaníaco terminan posteriormente haciendo una manía o terminan después haciendo un episodio depresivo grave, con todas las consecuencias que ya dijimos que traen estos episodios. Por eso es que se debe controlar, porque si no, pues no tendríamos por qué hacerlo. Entonces, la hipomanía lo que pasa es que tenemos esta que era la manía que la hablamos, pero la hipomanía es un poquito más suave, no altera tanto funcionalidad, dura 4 días, pero termina convirtiéndose después en una manía o en un episodio depresivo. Entonces, ¿cómo se comporta este trastorno? Es que una persona bipolar pasa de estar triste inmediatamente a estar en una manía, depresivo, manía. No necesariamente es así y en general no es así. Pero ¿qué hablamos cuando hablamos de esta enfermedad? Es una enfermedad crónica. ¿Qué enfermedades crónicas conocen ustedes? Diabetes, hipertensión, ¿cierto? Esto es igual. ¿Esto qué quiere decir? Que no tiene cura. Ustedes dirán, ay, entonces, tranquilos, no tiene cura, pero tiene tratamiento. Y como cualquier enfermedad crónica, una hipertensión bien tratada a uno le va muy bien, pero una hipertensión maltratada lo mata. Esto es igual, un trastorno bipolar no tiene cura, pero con un tratamiento adecuado la persona puede ser completamente funcional, puede seguir una vida completamente normal, pero con tratamiento. Sin tratamiento van a venir todas las consecuencias que vienen. Es episódica. ¿Esto qué quiere decir? Lo que les decía, no es que yo pase de la depresión a la manía, depresión a manía y así voy a estar, no. Las personas con trastorno bipolar tienen episodios que nosotros llamamos eutimia. ¿Qué es eutimia? Estar en un estado de ánimo normal. Entonces, a pesar de no tener tratamiento, tienen episodios donde están con estados de ánimo normal, pero como es recurrente, usted puede estar muy bien y sentirse muy bien hasta que vuelve el otro episodio. Si no se trata, siempre va a tener nuevamente un episodio. Hay pacientes que me dicen, yo hace 10 años tuve un episodio y a mí no me ha vuelto a dar y no estoy tomando nada. He visto pacientes que pueden llevar 10 años, 15 años y vuelven y tienen un episodio. Cada episodio es más grave, cada episodio puede ser más difícil de tratar. Por eso la idea es que no dé, por eso la idea es tratarlo y evitar un nuevo episodio. Entonces,
hablamos de estas fases de remisión que nosotros llamamos eutimia. Eutimia es un estado de ánimo normal, pero siempre puede haber recaídas y no es que la enfermedad se curó. Gente que le dice, ay, yo estoy bien, a mí no me ha vuelto a dar, llevo 6 meses sin problema. No quiere decir que no tenga la enfermedad está ahí, como el diabético que dice que no siente nada. Y cuando va donde el médico a los 2 años después de no tratarse y decir que no siente nada, tiene retinopatía, tiene los ojos dañados, tiene el riñón dañado y él no sentía nada. Esta enfermedad es igual. Y siempre requiere continuar el tratamiento a pesar de sentirnos asintomáticos. A pesar de que no haya síntomas, no quiere decir que por eso podemos dejar el tratamiento. Así se comporta el trastorno bipolar sin tratamiento. Las personas pueden tener fases de eutimia, cuando menos piensan, pueden tener un episodio maníaco, pueden tener después un episodio depresivo, pueden volver a estar en una fase normal, pueden hacer una hipomanía, vuelven y hacen depresiones, vuelven y manías, y así se comporta la enfermedad. Es recurrente, sin tratamiento siempre va a haber una recaída, tarde o temprano, pero siempre va a estar. ¿Qué quiere decir cuando hablan de trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2? Yo no me voy a entrar mucho en esto, pero simplemente es porque a veces oyen ustedes eso o el médico les dice, es que usted tiene un trastorno bipolar tipo 1. Entonces, cuando hablamos de trastorno bipolar tipo 1, son personas que tienen episodios maníacos y episodios depresivos. O si hay personas que solamente hacen manías y el hecho de ya hacer manía ya indica que uno es bipolar. Entonces, en estas personas hablamos de que tienen un trastorno bipolar tipo 1, manía y depresión. Y tipo 2 son personas que hacen principalmente depresiones y nunca llegan a hacer una manía, sino que hacen hipomanías. O sea, manías, como dijimos, más suavecitas, ¿sí? Pero principalmente tienden a ser episodios depresivos. Como les dije, ¿para qué esto? Sobre todo para nosotros los médicos, porque en el tratamiento hay medicamentos que evitan más depresiones y hay otros medicamentos que evitan las manías. Entonces, por eso, de acuerdo a eso, definimos cuál tipo de tratamiento va a ser más efectivo en ese paciente. Por eso es que no todas las personas se tratan igual. Que es que aquel es bipolar también y le mandaron litio, o sea que a mí también me sirve el litio. Probablemente no sabemos. Por eso cada persona es un ser individual y requiere una valoración individual. ¿Cómo se diagnostica el trastorno? A nosotros nos encanta siempre que nos muestren un examen donde diga, vea, le salió trastorno bipolar, es bipolar, y uno dice, ay, entonces sí soy bipolar. Pero claro, con los trastornos mentales, como no tenemos exámenes específicos que nos muestren que tenemos la enfermedad, por eso luchamos todo el tiempo contra ellas. Decimos, yo no tengo eso, muéstramelo donde dice que yo tengo eso. Pues actualmente no tenemos exámenes que nos muestren específicamente eso, a pesar de que hay muchos avances, eso se hace más en investigación, pero el diagnóstico por ahora y probablemente seguirá siendo un diagnóstico clínico, como son la mayoría de las enfermedades. Nos acostumbramos a que solo el examen nos dice, pero no, la clínica es lo más importante. Y aquí en este trastorno sí que más. El diagnóstico es un diagnóstico clínico. Cuando hacemos exámenes, y por eso les puse aquí, es básicamente cuando queremos hacer un diagnóstico diferencial. Si a mí me llega una persona por primera vez con un episodio de manía, yo le hago exámenes, no para que me diagnostique el trastorno bipolar, sino para descartar que no vaya a tener otras condiciones que me puedan generar síntomas similares. Entonces, cuando uno hace una imagen del cerebro, cuando hacemos exámenes de sangre, es descartando que no haya otras condiciones, por ejemplo, un tumor, infecciones cerebrales, que a veces se pueden manifestar similar a un trastorno bipolar o a un trastorno psicótico. Entonces, el diagnóstico es clínico, por eso debemos ir donde el médico y psiquiatra idealmente para que pueda hacer el diagnóstico de la enfermedad, no donde la vecina, porque la vecina me dice, eso es depresión y punto, pero probablemente la vecina no se va a dar cuenta que yo hice una manía hace 6 meses, la vecina me dice, tome fluoxetina y voy a terminar peor. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de tener trastorno bipolar?
sin tratamiento, porque con tratamiento esta enfermedad se lleva muy bien en general. Sin tratamiento, entonces, ¿qué puedo tener? Generalmente se asocia a mayores dificultades a nivel social. Piensen en una persona deprimida. ¿Qué hace? Dijimos que se aislaban, que no les provocaba hablar, que no les provocaba nada. Entonces, ¿qué hace? Los amigos se aíslan también. No quiso volver a salir, entonces lo aíslan. En una manía, ¿cómo se pone la persona? Muy alegre, pero lo contradicen en esto y se pone absolutamente irritable. Entonces, ¿qué hacen los amigos? Ay, no, tan cansón, no volvamos a salir con ese que nos pone problemas por todo. Entonces terminan siendo aislados por la misma sociedad sin un tratamiento. Pueden tener dificultades sentimentales por lo mismo, porque el esposo dice, pero esta pues que no quiere ya salir conmigo, no le provoca hacer nada, no quiere salir, no disfruta nada, qué pereza. Entonces terminan separándose muchas veces por no hacer un tratamiento adecuado. Tienen dificultades laborales, como les dije, tanto en una manía como en una depresión. Hay alteración en la concentración y alteración en la actividad, en la funcionalidad, que va a llevar a que uno no se desempeñe de forma adecuada en el trabajo. Problemas económicos, si estoy deprimido dejo de trabajar y dejo de ganar, o si estoy en una manía empiezo a gastar en exceso, me gasto hasta lo que no tengo y puedo terminar en la ruina. Intentos de suicidio y suicidio, que digamos que es uno de los eventos más graves que puede ocurrir en el trastorno bipolar y, como les dije, no es tan infrecuente, pero es prevenible. Y por eso es tan importante consultar y tratarse. Y el abuso de sustancias. Las crisis se vuelven más frecuentes y más resistentes al tratamiento si uno no hace un tratamiento adecuado, si no hay una adherencia adecuada. Hay pacientes que empiezan el tratamiento juicioso y cuando se sienten bien lo suspenden. Y vuelve a dar una crisis y ya con lo que venía controlado previamente, ya probablemente no se va a controlar. Y esto ya es algo que es más reciente, que lo hemos visto en estudios, es que el trastorno bipolar, a pesar de que con tratamiento una persona puede volver completamente a su estado funcional, si una persona no se trata y empieza a tener crisis y crisis, pueden tener posteriormente más fácil un deterioro cognitivo o una demencia. Entonces no estamos hablando de que da lo mismo tratarse que no tratarse, todo lo contrario. Tratarse vale la pena. Siempre hay que tratarlo, creo que les he dicho toda la charla de esto. Obvio que sí, siempre hay que tratarlo. ¿Qué utilizamos en el tratamiento? El objetivo de esta charla para mí no es decirles aquí, estos son los medicamentos que deben tomar, porque como les dije, cada paciente es un mundo diferente y según el paciente nosotros elegimos el medicamento de acuerdo también a las patologías que pueda tener. Pero para hablar aquí ampliamente, utilizamos básicamente dos tipos de medicamentos, que son estabilizadores del estado de ánimo y antipsicóticos. Dentro de los estabilizadores de ánimo hay muchísimos, está el litio, el ácido valproico, la motrigina, carbazepina, tenemos una amplia variedad. Lo mismo dentro de los antipsicóticos, y esto se los digo para que entiendan que es que si fui donde el médico me mandó un medicamento y no me sirvió, no quiere decir que por eso entonces ya no tengo posibilidad de tratarme. Hay muchos otros medicamentos que uno puede mirar, como cuando ustedes van y si es hipertenso y fue y el doctor le mandó captopril y a usted no le fue bien con el captopril no le controló la presión, pero fue después y le mandó enalapril y resulta que le fue bien, es igual. Uno busca y va buscando hasta que encuentre el medicamento que estabilice a esa persona. También tenemos otras alternativas de tratamiento que no excluyen, sino que al contrario, si todas se usan, pues va a ser mucho mejor. Se puede hacer proceso psicoterapéutico y terapia ocupacional. Lo que sí quiero que quede claro es que siempre se requiere fármacos. En este trastorno siempre va a haber la necesidad de fármacos. Las personas dicen, yo no voy a tomarme eso porque me voy a volver adicto. Esto no produce adicción. Yo nunca digo, soy adicto a las pastillas de la hipertensión. ¿O quién ha oído decir eso? ¿Por qué? Porque las necesito. Esto es exactamente igual. Tengo un trastorno que no depende de mi voluntad. Es una enfermedad que necesita tratamiento. Por lo tanto, la debemos tratar.
El tratamiento, siempre le dicen a uno esto en consulta, es que usted me va a dormir con esas pastillas, lo que quieren es embobarme, me quieren dar eso es para embobarme. Nunca, nunca la idea del tratamiento es dormirme, o también le dicen a uno, es que entonces yo no voy a volver a sentir, o sea que a mí me van a poner eso y ya yo dejo de tener emociones. Todo lo contrario, la idea es que usted sienta las emociones normalmente, que usted pueda sentir. Si le pasó algo triste, ¿cómo se va a poner? Triste. Eso no quiere decir que usted ya como toma medicamentos, entonces usted no va a volver a sentir tristeza en alegría. Todo lo contrario, va a sentir las mismas emociones, pero sin llegar a esos estados de ánimo tan alterados que lo van a hacer perder su funcionalidad. ¿Qué puedo hacer por mi enfermedad? Si la padezco, si tengo un familiar que la padezca, puedo hacer muchísimo. Lo primero y lo más importante es siempre obsérvese, siempre autoobsérvese. Esto no quiere decir que todo el día voy a estar, ay, me sentí alegre, ya me está dando una manía. Tampoco es esto, ¿cierto? Tampoco es para traumatizarse y vivir en función de la enfermedad. Uno puede tener una enfermedad, pero la enfermedad no es uno solamente, uno es mucho más allá y va mucho más allá que la enfermedad. Pero sí es importante estar pendiente de síntomas, porque esto nos ayuda a evitar recaídas. Preste mucha atención al sueño. Hay pacientes que dicen, lo primero que se me altera cuando me está dando una crisis es que empiezo a dormir mal. Entonces hay que prestarle atención a eso, porque esos son pequeños detalles que nos van indicando que ya la crisis puede venir y que si cogemos esto a tiempo, probablemente no termine en una crisis. Entonces, muchos de los primeros síntomas, y esto es muy frecuente en muchos pacientes, es no necesito dormir o dejé de dormir. O los familiares le dicen, ay, está tan peleón, está discutiendo tanto últimamente, uno no le puede decir nada porque inmediatamente se altera. Este también ya puede ser un síntoma de irritabilidad que nos está indicando que puede empezar una crisis. Si está hablando más o está hablando mucho menos, la familia dice, otra vez está empezando a encerrar y ya no quiere hablar, o empieza a estar más bromista de lo normal, o se empieza a aislar. Entonces, siempre es un cambio en el estado de ánimo con respecto a lo que uno es normalmente. Hay gente que es bromista, alegre y que así ha sido toda su vida y que así es todo el tiempo. No vamos a decir, vive en una manía permanente, no. Es su estado de ánimo, digamos, lo normal. Hay personas que es más callada, hay personas que son más aisladas, pero es lo que siempre ha sido. Pero estos son cambios con respecto a lo que uno normalmente es. Y eso es lo que lo debe poner a uno alerta. Recomendaciones entonces para todos. Duerma bien, no se automedique. Y mire, estas recomendaciones, las personas cuando tienen un diagnóstico de enfermedad, sea la que sea, inmediatamente, ay, se me dañó la vida, ya no voy a poder hacer nada. Y es todo lo contrario. Estas recomendaciones son las que debería llevar cualquier persona, independiente de tener o no una enfermedad. O sea, dormir bien a todos nos beneficia, no automedicarse a todos nos beneficia. Sobre todo esto porque es importante, porque hay medicamentos que pueden desencadenar crisis o porque hay medicamentos que si estoy tomando medicamentos que me ordenaron para el trastorno bipolar y los combino, pueden traer efectos adversos graves. Entonces, por eso la idea es nunca automedicarse o lo que me recetó la vecina. No consuma tóxicos. Esto puede también llevar a crisis severas. Tome correctamente la medicación. Esto es muy importante y esto es lo que uno más le insiste a los pacientes. A veces dicen, yo me tomo la medicación bien. Como se me olvidó ayer, hoy me tomo 2. Hoy se me olvidó 1, eso no pasa nada. Hemos tenido pacientes que con una falta de la medicación un día entran en crisis. Entonces, sí es importante. Si usted se deja de poner un día la insulina, ¿qué va a pasar con su azúcar? Exacto, entonces, ¿por qué pensamos que esto es diferente a cualquier otra enfermedad? Esto es una enfermedad. Siga controles por psiquiatría. Los pacientes que están en tratamiento por trastorno bipolar deben ir donde su psiquiatra para que les comente cómo va, qué medicamentos está tomando. Y hay medicamentos de estos que ordenamos que a veces requieren controles con exámenes de laboratorio. Por eso es que uno, no es que me mandaron esto, yo me siento como bien y vuelvo a ir a los 5 años donde el médico y yo me seguí tomando las pastillas que usted me envió. La idea es estar en controles. Escucha a sus familiares. Las personas cuando tienen
La enfermedad, muchas veces la familia es la que primero detecta los síntomas y le empiezan a decir, yo te estoy viendo ya que estás como maluquito. Ay, mi mamá así me jode, ya vas a empezar pues. Entonces, a veces hay que estar atentos también a esto y seguir esas recomendaciones porque muchas veces la familia es la que primero detecta los cambios en el paciente. Psicoeducarse. Esto que está pasando hoy me parece fundamental porque es que para diagnosticar yo tengo que conocer. Si yo no sé que estar acelerado, alegre y contento puede en algún momento llegar a ser patológico, pues nunca voy a consultar al médico. Haga ejercicio y no pelee con la enfermedad. Nada mejor que hacerse aliado de la enfermedad para que la enfermedad no se lo coma a uno. Si yo no me hago aliado de la enfermedad, si yo no me hago un tratamiento adecuado, las enfermedades en general se lo llevan a uno. Entonces, lo más importante es que yo no tengo eso. No, ¿por qué se niega? No es vivir pensando en la enfermedad, pero saber que la tengo, que me tomo mis medicamentos, que voy a controles cada 3 y 6 meses y puedo seguir viviendo una vida común y corriente. Es de gran ayuda vincularse a grupos de pacientes para tener una adecuada información, vencer mitos, sobre todo con la enfermedad mental. A la gente no le da pena decir que fue al cardiólogo porque tiene como un dolorcito en el pecho, pero ir al psiquiatra, yo mejor no voy a decir, qué pena, ¿cierto? Y no tiene nada. El cerebro es un órgano como cualquier otro, también se enferma, también requiere cuidados y también necesitamos ir donde el médico a que nos ayude a controlar síntomas que nos generan malestar. En conclusión, el trastorno bipolar es una enfermedad cíclica y recurrente. Estar asintomático no significa que me curé, pero con el tratamiento probablemente no vuelva a tener una crisis. El tratamiento es crónico, como les dije, como cualquier enfermedad crónica. Se requiere tratamiento farmacológico tanto para las crisis como para las fases en donde uno puede estar asintomático y con un tratamiento la evolución generalmente es muy buena. Uno tiene miles de personas a su alrededor que pueden tener el diagnóstico de trastorno bipolar, que trabajan con uno, que siguen una vida normal, se casan, pueden tener hijos, pueden seguir funcionando completamente bien, pero con un tratamiento adecuado. Por eso los invito a consultar, si tienen la enfermedad, a seguir su tratamiento juiciosamente, a ir a sus citas por psiquiatría y a los familiares a educarse más frente a esto, porque una persona bipolar es una persona como cualquier otra, simplemente que va a requerir unos cuidados específicos de tratamiento. Muchas gracias. San Vicente Fundación. San Vicente Fundación.